Buenas noches a todos. Muy complacido. Buenas noches, Jaime, que nos está saludando. Y buenas noches a todos los que están acá. A Aarón, a Billy, a Cristian, a Ernesto, a Jaime, a Jorge Enrique, a Juan Esteban, a Luis Ariel, a Octavio. Un placer. Buenas noches, Juan Esteban. Un placer estar en la noche de hoy con todos ustedes. Hoy vamos a tener la evidencia técnica, más que todo relacionada con la arquitectura de hardware y de software, y también lo de inglés. Lo de inglés va a venir la profe cuando se termine pues esta parte técnica. Bueno, inicialmente entonces vamos a mirar el cronograma de actividades. Por aquí la voy a colocar. Voy a compartirles la pantalla. Aquí está el cronograma. Hoy vamos a ver lo relacionado con la arquitectura del software y de hardware. Para mañana vamos a tener el cuestionario listo para que ustedes lo puedan diligenciar. Todavía no está listo, entonces para mañana 25 lo vamos a tener listo, tal como dice el cronograma de actividades. Hoy vamos a ver esta parte de diseño de arquitectura de software y hardware para el sistema de información. La otra semana vamos, ahí también esta parte del foro arquitectura del software. Y vamos a ver un poquito de los términos de referencia, que es una actividad que está un poquito rezagada de la parte pues anterior. Vamos a ver también el foro de arquitectura de hardware y de software. Y más adelante, ahorita después de que terminemos esta parte relacionada con el diseño de arquitectura de hardware y software, vamos a ver la actividad de inglés. Ahorita va a venir la profe. Esta actividad la va a poner el profe la otra semana. ¿Cuál es nosotros? Pues aquí dice que terminamos el 8, ¿cierto? O sea, en realidad vamos a tener tiempecito para entregar las actividades más o menos hasta esa época. Empezaríamos como a dar unas pinceladitas, porque miren, el 8, pues el 8, creo que el 8 es festivo, sí, es el día de, sí, es el día de la Virgen. Entonces, ese día es festivo, sin embargo, pues vamos a colocar esa fecha, pues la vamos a colocar así. Sin embargo, más o menos vamos a tener tiempo para entregar las evidencias hasta el 11. La idea es que ustedes, pues hasta el 11 o hasta, pienso pues que vamos a ver si lo podemos dejar hasta el 13 para que ustedes envíen todas las actividades que le haga falta de análisis, de diseño, para que quedemos listos, porque nosotros salimos a vacaciones en esta época y tenemos que dejar todo finiquitado. Es más, yo creo que tiene que ir por ahí hasta el 11, porque nosotros tenemos que dejar esto todo listo, con copias de seguridad, todo finiquitado, porque pues no sabe qué pasa de pronto con estas plataformas, los backups hay que hacerlos a las bases de datos, entonces hay que dejar todo listico, ¿cierto? Entonces vamos a ver hasta cuándo es que nos dejan pues con ustedes, pues yo creo que por ahí hasta el 12 o el 13, no sé, y estos 2 días para nosotros organizar todo. No sabemos qué nos va a decir pues qué nos van a decir en la coordinación, pero hasta el 11 sí tenemos pues como el tiempecito para entregar todo. Pues aquí lo tenemos hasta el 8, pero como les digo, o para dar unas pinceladitas de pronto a lo que, como este día va a ser libre, la conferencia la tenemos el miércoles o el lunes, vamos a ver, y damos como un repasito a qué es lo que vamos a hacer en la próxima, que sería ya para el próximo año, ¿cierto? Y de pronto les diríamos que estudiamos en vacaciones, ¿cierto? Para que ustedes no se desintonicen, para que sigan pues con los temas, para que estén bien concentrados. De pronto yo les recomiendo descansar este tiempecito de diciembre y ya aquí en enero volver a retomar, porque uno también necesita descansar, ¿cierto? Ustedes también trabajan, todo eso. Entonces este tiempecito pues que es de Navidad, de estar pues entre ustedes y todo, pues que lo tome pues como de vacaciones, y luego ya aquí en enero ya sí retomar para volver otra vez con los temas. Entonces vamos a dejarles como un plancito para que ustedes hagan en vacaciones, con la ayuda de Dios, pues que el próximo año nos volvamos a encontrar, ¿cierto? Bueno, entonces vamos inicialmente, permítanme un momentico.
Voy a darles por acá, por el chat. Les voy a dar este link. Por favor, le dan clic a ese link y traten de responder lo que allí se pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Si quieren, lo pueden ir haciendo. Tenemos una, pues hay si ustedes vienen por acá, de una vez también para que sepamos, se van aquí por Google, le dan aquí clic a lo que dice EducaPlay. Aquí hay una herramienta que nos permita crear actividades, ¿cierto? Interactivas, en forma interactiva con los aprendices. Entonces, ustedes allí se van a encontrar con una actividad para que, un test para que lo tengan pues en cuenta, ¿cierto? Entonces, aquí les va a aparecer esto así como está acá, y se van a preguntar una serie de preguntas pues sencillas, ¿cierto? Sobre los temas que hemos estado viendo. Esperen un momentico que alguien llegó. Ana Rodríguez, muy bien. Ojalá que sean muchas más las personas que vayan entrando. Y para ver si a partir de esta opción, pues nosotros podemos seguir realizando pues como más ejercicios pues de este tipo. Entonces, aquí de pronto es para autoevaluarnos, luego lo vamos a hacer pues como para estar más concentraditos en esta parte, utilizar como otras herramientas. Entonces, aquí que hace parte de una arquitectura de software, que es el tema pues que vamos a ver hoy, si hace parte del modelo de entidad-relación, el diagrama de componentes, el diagrama de clases o el diagrama de despliegue. Pueden seleccionar aquí varias. El siguiente, bueno, y hay un tiempo, pues ahí dicen el tiempo que se tiene para hacer cada actividad. Pueden ustedes tomarse pues como el tiempecito. Ahí les aparece incluso el tiempo que tienen como restante para desarrollarlo. Hay arquitectura de software y hay arquitectura de hardware, ¿cierto? Hay como las dos. Permítanme un momentico. Alejandro Ramírez, aquí les vuelvo a colocar nuevamente. Bueno, espera un momentico, vamos a mirar esta parte y después te respondo. Luego, ¿qué hace parte de la arquitectura de hardware? Como les digo, hay arquitectura de hardware y hay arquitectura de software. Entonces, la de software es para la parte de lo que le vamos a entregar al usuario, cómo va a ser como esa arquitectura, como esos planos del sistema. Hace parte que muy bueno que ustedes investiguen sobre esta parte de metodologías ágiles. De pronto busquen ahí un momentico cuáles serían las metodologías ágiles más o menos que hay ahora existentes. Esto es luego más adelante, la otra semana, antes de que termine el año, vamos a hablar sobre estas metodologías ágiles, que ustedes me van a investigar sobre esto para la otra semana, para que hablemos con respecto a esto, a las metodologías ágiles. ¿Cuál es parte de un documento de términos de referencia? ¿Qué parte de esto? ¿Cuáles de estos hacen parte de un documento de términos de referencia? Joana, buenas noches. Un documento de términos de referencia, ¿qué es? Es un documento que confecciona una compañía para contratar personal de software, un documento que confecciona una compañía para contratar a una persona, para contratar servicios externos o para contratar outsourcing. O sea, ¿para qué puede servir un documento de términos de referencia? Que es el tema uno de los temas que teníamos pues para hoy. Bueno, y ya aquí es finalizar. Pues aquí yo también estoy finalizando. Obviamente pues no contesté ninguna, pero aquí me sale pues la corrección. ¿Ya todos terminaron? ¿Todos pudieron de pronto mirar el documentico? O bueno, vamos a esperar otro momentico. Sí, profe.
Ya, todo lo hicieron. Ah, bueno, listo. Muy bien. Ya, Juan David y Ariel fue el que otro que me habló, ¿cierto? Ariel. Sí, señora, me de una respuesta y Ah, bueno. Listo, entonces aquí nos dice para corrección que es un diagrama de clases, es un conjunto de clases y de atributos. Hace parte de una arquitectura de software, el diagrama de componentes, el diagrama de clases, el diagrama de despliegue hace parte de una arquitectura de hardware, que hace parte de una arquitectura de hardware, entonces el diagrama de despliegues, estos dos hacen parte de la arquitectura de software. En las metodologías ágiles hacen parte estas tres. De estas vamos a hablar más adelante, de pronto ustedes, o de esta parte de metodologías ágiles, vamos a hablar de pronto la otra semana, o al finalizar la... O sea, tenemos dos días, tenemos 2 semanas. Tenemos esta semana, la próxima, tenemos 3 semanas todavía. No, tenemos, a ver, yo veo. Fuera de eso tenemos una semana hasta el 6. Tenemos 2 semanitas, ¿cierto? Entonces en la próxima semana o en la que sigue vamos a hablar sobre esta parte de metodologías ágiles. De pronto para la otra, para que ustedes estudien sobre este tema. Sí, para que investiguemos. Ahorita les digo pues como de dónde podemos investigar. ¿Cuál es la parte de un documento? ¿Qué hace parte de los documentos de referencia? Todo esto hace parte del documento de referencia. Todo esto hace parte de los objetivos, el alcance, los entregables, que definir cuál es el equipo de trabajo que va a ser parte de de los que van a desarrollar la propuesta o los que van a desarrollar pues el proceso. Un documento de términos de referencia, ¿qué es? Es un documento que confecciona una compañía para contratar servicios externos, ¿cierto? Eso es o para contratar pues outsourcing, o sea, outsourcing también son servicios externos, ¿cierto? Que ese era otro de los temas que teníamos para hoy. Jenny, buenas noches. Bueno, de pronto. Bueno, de pronto después miramos pues más con respecto a eso. Pero básicamente es eso pues lo que nosotros queríamos pues como dar a conocer sobre esos temas. Bueno, entonces tenemos nosotros que dentro de la plataforma tenemos el tema de la arquitectura de software y de los términos de referencia. Bueno, yo les voy a decir algo. Con respecto, primero que todo, a lo que estábamos diciendo de las metodologías ágiles para que ustedes vayan como estudiando. Por acá, recuerden que nosotros hemos estado mirando lo que es estamos viendo la biblioteca digital. Ustedes pueden consultar de pronto a través de la biblioteca o bueno, a través de los diferentes medios que tenemos por estas bases de datos. ebook, Evesco, recuerden que para entrar a la biblioteca ustedes pueden entrar con el usuario y la contraseña, pueden entrar acá por donde dice base de datos y aquí les aparecen todas estas bases de datos, pero las que más se usan son esta de Digitalia, ebooks, Evesco y Libro, ¿cierto? Por cualquiera de estas, pues por ejemplo aquí por el libro, ustedes pueden investigar lo que son los métodos ágiles y aquí inmediatamente pues les aparece un libro sobre eso. Aquí hablan sobre algunos elementos que hacen parte de lo que son los métodos ágiles que son para desarrollo de software, ¿cierto? Para no demorar mucho los procesos. O sea, como su nombre lo indica, se requieren que este desarrollo de software sea ágil, que se haga en forma rápida y no nos demoremos eternidades realizando un desarrollo a través de procesos UML y al final cuando ya se va a hacer ya el programa, pues resulta que ya los requerimientos han cambiado de todo el tiempo que nos hemos demorado realizando pues los diagramas UML. Entonces, aquí se emplean unas metodologías que son las que yo quiero pues que estudiemos para la otra semana, ¿cierto? De pronto para que hablemos aquí con respecto a eso. Entonces, ustedes vienen por acá, por métodos ágiles, y por acá ustedes ven entonces el libro, pues también pueden investigar pues por otros lados, pero aquí
estamos tratando de que la gente también utilice mucho la biblioteca digital. Se dan por aquí por leer en línea, por aquí obtienen la cita, porque pues esa parte es importante cuando uno va a entregar algún trabajo o alguna cosa, ¿cierto? Aquí dice que el libro no está disponible para la editorial, pero lo que sí pueden hacer es que cuando ustedes aquí le dan leer en línea, ustedes acá, listo, aquí está el libro, están aquí todas las partes, y ustedes, pues aquí porque yo ya estoy pues logueada, pero aquí ustedes aquí le aparece una opción que dice iniciar sesión. Ustedes le dan ahí por iniciar sesión y les pide la primera contraseña, ¿cierto? Ustedes ingresan la contraseña que ustedes quieran, porque ustedes hacen parte del SENA y ustedes pueden ver todo este material. Hay mucho, mucho material de muchas cosas que ustedes pueden investigar, bueno. Y aquí entonces pueden ustedes, para entrar ya, para que aparezca ya con su usuario, y aquí pueden ustedes pues imprimir las hojas que ustedes deseen, ¿cierto? Al imprimir les queda en PDF las hojas que ustedes crean que requieren, que quieren pues como estudiar. Ustedes las imprimen en PDF para que las... ¿Cierto? Esa es la primera parte que quería decirles. Bueno, ahora con respecto a la arquitectura de hardware y de software, ustedes por acá, por el material correspondiente a la... Por el material correspondiente a la actividad de proyecto 5, o sea, ustedes por acá, aquí tenemos nuestro sistema, pueden irse por aquí por contenido del curso, por proyecto, por actividad, por diseño, pueden irse por actividad de proyecto 4, les voy a mostrar esta parte que hablan sobre la elaboración de los términos de referencia. Vamos a hablar de las dos cosas, ¿cierto? De los términos de referencia y de esta otra actividad de arquitectura. Entonces, en la actividad de los términos de referencia, lo único que hay que hacer en esta parte, ustedes abren por acá el archivo, es de pronto es en un documento, averiguar para qué o sea, colocar aquí en forma descriptiva para qué se usa este tipo de documentos de términos de referencia, cuáles son las partes de este documento, de pronto ustedes investigan con respecto a este, y un ejemplo que ustedes hayan observado sobre los términos de referencia, ¿cierto? Hay un documento que se explica sobre este tema, ustedes lo pueden observar acá, lo pueden observar aquí por material de formación. Aquí por material de formación pueden observar en el PDF un ejemplo de un documento de términos de referencia. Aquí nos dicen qué es. Es un documento que confecciona una compañía para contratar servicios externos que permite mejorar uno o más procesos internos dentro de la empresa, ¿cierto? Aquí nos dicen cuáles son los componentes que tiene los términos de referencia y aquí muestran un ejemplo, ¿cierto? Y en el ejemplo nos muestra qué es lo que debe contener esos términos de referencia. La idea es que ustedes busquen como otro, pues por internet, ¿cierto? Y más o menos expliquen cuáles son sus partes, pronto para que ustedes sepan de qué se trata. Lo pueden buscar a través de un video, a través de un ejemplo que ustedes observen. Pero este es un ejemplo de términos de referencia que es aplicado a un desarrollo de un sistema de información. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese servicio que necesita la compañía? ¿Cuáles son los entregables que se deben tener en cuenta para ese servicio que la compañía necesita? ¿Cuáles son las fuentes de recursos, los valores monetarios destinados para esta labor? O sea, es todo un documento que se requiere para poder contratar los servicios externos de la compañía, de la empresa.
¿cierto? Entonces, son los objetivos, los proponentes o las restricciones tienen para realizar este tipo de desarrollo. Supongamos que es una empresa que quiere contratar, eso es muy, muy común que una empresa no quiera involucrarse en el desarrollo de software, sino que va a contratar a una empresa que es experta en este tema de desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, para ese caso, pues tiene que hacer toda una documentación para poder que esa empresa pueda prestarle esos servicios, ¿cierto? Se debe tener pues un alcance de las actividades que se van a realizar, relacionado con la seguridad, con la base de datos, qué disponibilidad va a tener esa empresa para poder, por ejemplo, en el momento en que ya se termine el software, entonces poderle hacer, por ejemplo, mantenimiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo al software o a lo que se definió, ¿cierto? Entonces, todo eso tiene que ver con lo que son los términos de referencia. Entonces, solamente es investigar esas tres cositas que ahorita les acabé pues, de indicar. Eso por el lado del término de referencia. Y por el otro lado, tenemos aquí en actividad de proyecto 5, tenemos lo que es la arquitectura de hardware y de software. Entonces aquí vamos a observar. Tenemos aquí el diseño de la arquitectura de software. Aquí podemos ver la OVA. Diseño de la arquitectura de software. Entonces son dos cosas, la una es la arquitectura de software y la otra es la arquitectura de hardware. Entonces en la arquitectura de software, pues aquí nos dicen, es una forma es como tener unos planos, por eso se llama arquitectura, es tener unos planos del software que se va a necesitar dentro del proyecto pues, que ustedes están desarrollando. La idea es hacerlo para el proyecto que ustedes están desarrollando, o sea, desarrollar una arquitectura de software y de hardware para su proyecto formativo, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta como toda la información que tenemos acá pues para desarrollarla. Primero, tener en cuenta que la forma más fácil de hacer arquitectura o de software o la que es más común en este momento es la de 3 capas, ¿cierto? En la cual se tiene una capa de presentación, una capa de las reglas del negocio y una capa de datos, o sea, todo lo relacionado con la manipulación de los datos, con la base de datos, ¿cierto? Hay modelos de 2 capas, modelos de 3 capas, hay modelos de multicapas, ¿cierto? Entonces, la de 2 capas también se llama cliente-servidor. Es simplemente que hay una interfase de usuario y un acceso a los datos, ¿cierto? Hay de 3 capas, que en este modelo es el que nosotros vamos a ver cuando ya estemos desarrollando software. En este modelo las 3 capas se encuentran perfectamente diferenciadas y es lo que nosotros decíamos ahorita, que tiene la vista, o sea, los formularios, tiene también lo que es el modelo del negocio, o sea, donde se van a construir como todos los procesos, y está la parte relacionada con la base de datos, ¿cierto? Y hay también un modelo multicapas, conservando la estructura de los 3 componentes. Este modelo se subdivide cada una de las capas, especializando los servicios que se proveen en cada una de ellas. O sea, es más especializada, ¿cierto? Pero realmente, pues, la que más se usa y la que más vamos a ver va a ser este modelo de 3 capas, ¿cierto? Aquí en este modelo están diferenciadas, este modelo, las 3 capas están bien diferenciadas. Entonces, como ahorita les dije, tiene una capa de presentación, una capa de negocio y un acceso a datos, ¿cierto? Entonces, en la de presentación está todo lo relacionado con la interfase de usuario, en la capa de lógica o de negocios
están conformadas todas las reglas del negocio, o sea, toda la parte funcional, todos los procesos de la empresa. Es la capa intermedia entre la presentación y la capa de datos. La capa de datos contiene todos los servicios para acceso a los datos. Recordemos que los datos nosotros los vamos a tener en una base de datos y esa base de datos va a estar diseñada así como nosotros hemos definido en el modelo entidad-relación y en el modelo relacional. Que ese tema sí también vamos a tratar de redondear más en las 2 siguientes semanas, ¿cierto? Entonces, es importante para la arquitectura de software tener claro este modelo de 3 capas, ¿cierto? También tener muy presente, permítame un momentico, yo les muestro aquí algo también. Es lo que nosotros también llamamos, cuando hablamos de modelo de 3 capas, es lo que llamamos también patrón, modelo, vista, controlador, ¿cierto? En el que hay una vista, que la vista es la interfase de usuario, hay un modelo, que es la representación específica de la información con la cual el sistema opera y se compone por la base de datos, ¿cierto? Esta parte del modelo se refiere también como ya la parte, pues, en que nos comunicamos ya con la base de datos, ¿cierto? El sistema de gestión de base de datos será el encargado de almacenar los cambios generados. Recomendable usar una capa de abstracción, bueno, esto es algo ya más especializado, que lo vamos a ver cuando estemos viendo PHP, pero es un modelo de 3 capas, que tiene vista, que es la parte de los formularios, tiene los modelos, en este modelo es donde se hacen las clases que nosotros ya hemos visto antes, ¿cierto? Y estas clases, hay clases que nos van a permitir comunicarnos con la base de datos, comunicarnos ya con los datos como tal. Y este controlador, que es el que permite como relacionar la vista con el modelo. Te responde a eventos que son generalmente acciones del usuario y que invoca cambios en el modelo y probablemente en la vista. ¿Cuál es el objetivo de que este modelo sea así de esta manera? Pues el objetivo es poder permitir la reutilización de código, que si en algún momento, por ejemplo, esta vista está hecha en una herramienta y se quiere pasar para otra, pues estos dos, o sea, la base de datos y el controlador no sufran cambios, ¿cierto? Que se pueda reutilizar y que pueda ser el sistema adaptable, ¿cierto? Ese es el objetivo de utilizar todo por fases, o sea, de tener todo el sistema pues como organizadito y por capitas, de tal manera que si yo esto lo cambio, o esto lo cambio, o esto lo cambio, pues las otras partes no tengan que sufrir cambios, que sea como componentes del proceso, ¿cierto? Entonces, esa es la arquitectura de software. Ese es el modelo de 3 capas que nosotros decíamos. Y volvemos nuevamente aquí a la arquitectura de software. Por aquí también ustedes lo pueden descargar. Lo pueden descargar por aquí por el PDF. Ya vimos los modelos de 2 capas, de 3 capas. Y aquí, ya sea en forma interactiva o por aquí por el PDF, ustedes pueden ver, además de esto, los componentes del diagrama de componentes, que es el que vamos a utilizar en la arquitectura de software, ¿cierto? Los diagramas de componentes se utilizan para describir los elementos físicos, código fuentes de librerías, tablas, archivos ejecutables que se van a usar o serán usadas durante el sistema, ¿cierto? Entonces, esto hace parte de lo que nosotros podemos utilizar cuando vamos a hacer ya sea un diagrama de hardware como el de software. En este caso, aquí estamos hablando de uno de software. Entonces, aquí nos dicen que un componente es una parte lógica y reemplazable de un sistema que se ajusta y provee la realización de un conjunto de interfaces. Aquí yo les voy a mostrar un ejemplo de un
de una arquitectura de software. Y se los voy a mostrar. Para que los veamos pues como más claro. Porque la idea es que esta arquitectura de hardware y de software ustedes lo desarrollen pues para sus proyectos. Entonces, tenemos aquí pues un enunciado que en el caso de ustedes sería el proyecto que ustedes están desarrollando. El propietario del centro médico Humana Vivir requiere un sistema que permita administrar los datos básicos de consultas, pacientes, diagnósticos e historias clínicas del centro médico. Un paciente debe solicitar su cita vía web, donde el sistema asigna el médico que lo va a atender y le agenda la consulta. Cuando el paciente asiste a la consulta, se le genera la historia clínica y el diagnóstico junto con su tratamiento. Es importante destacar que este sistema puede también utilizarse desde dispositivos móviles. Bueno, entonces este es como el enunciado y aquí nos dicen más o menos cuáles serían las clases, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de la arquitectura de hardware? Está compuesto por varias partes. Por realizar el diagrama de clases. Es decir, que si ustedes ya hicieron un diagrama de clase en la fase de análisis, entonces aquí es como volver a utilizar ese mismo diagrama, o si se le hicieron algunas modificaciones, pues volverlo a utilizar, ¿cierto? Entonces, para este sería primero identificar cuáles son las clases, ¿cierto? Recuerden que las clases son todos aquellos elementos en los cuales pues se va a guardar pues como información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las citas, los pacientes pueden hacer parte de lo que es los datos básicos de las citas, consultas, pacientes, diagnósticos e historias clínicas del centro médico. Un paciente debe solicitar su cita vía web. Entonces, ya paciente, por ser un sujeto, ya se puede decir que es una clase, donde el sistema asigna al médico que lo va a atender. Entonces, médico ya sería otra clase también, porque de ese también se va a guardar la información. Cuando el paciente asiste a la consulta, se le genera una historia clínica y el diagnóstico junto con su tratamiento. Entonces, tratamiento también sería otra clase, ¿cierto? Entonces, sería médico, paciente, sería tratamiento, porque en el tratamiento influye lo que es el paciente y lo que es el médico. Sería la cita, ¿cierto? Porque la cita, pues también también yo debo saber a qué hora hacer la cita, cuál va a ser el médico que lo va a atender en la cita, etcétera, etcétera. Historia clínica, puede decirse que también inicialmente uno diría que también es una clase, ¿cierto? Pero es que la historia clínica se genera cuando yo sé cuál es el médico, cuál es el paciente, cuál es el tratamiento médico que se le está dando, a qué hora fue la cita. Todo eso hace parte como de la historia clínica, ¿cierto? Cuando está juntico todo, cuando está juntico la cita, con el tratamiento, con el paciente, con el médico, todo eso hace parte de lo que es la historia clínica, pues, como tal, ¿cierto? Aquí nosotros observamos, pues, cuál sería como el diagrama de clases, el paciente con la cita, ¿cierto? La identificación del paciente, los nombres, los apellidos, con la cita, o sea, la fecha, la hora, el estado de esa cita. Aquí abajito los métodos, como es el paciente, este que nosotros observamos acá, viene a ser pues como, más adelante vamos a ver que esta parte que vemos acá es como el método constructor, o sea, que me permite crear un paciente, obtener el nombre, el apellido, o sea, cuando yo tengo aquí los atributos en la parte de arriba, abajo yo tengo que hacer un método para poder obtener cada uno de estos atributos, o sea, para obtener los nombres, los apellidos, la fecha de nacimiento, agregar un paciente. Aquí en la cita, entonces, en la fecha, la hora, el estado de la cita, las observaciones, ¿cierto? Y siempre este que nosotros vemos acá es el método constructor. Observen que esto aquí está en negativo, está con un signo underline, ¿cierto? Con un guioncito, y aquí está con el signo más, ¿cierto? Aquí observamos también, pues aquí no se aparece, pero esta sería el médico,
que tiene pues también la identificación, nombre, apellido, ¿cierto? Y el tratamiento, que sería la fecha en que inicia el tratamiento, la fecha de finalización del paciente, ¿cierto? Bueno, aquí faltó algo. Realmente el tratamiento debería decir también cuál es el médico que lo atendió, ¿cierto? Muchachos, ustedes me están... Sí, señora. Ah, bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces esta partecita que nosotros vemos acá de la arquitectura de software, vemos aquí el diagrama de clases, vemos aquí el diagrama de componentes. El diagrama de componentes que me permite. El diagrama de componentes me permite a mí crear los componentes que van a ser parte de ese software. Es decir, si yo voy a hacer, por ejemplo, un software para la parte de las citas médicas, para la parte de los tratamientos, entonces esta es como la interfase de usuario, y esa interfase de usuario va a necesitar de las clases, o sea, de la clase cita, la clase médico, la clase paciente, este va a necesitar de la clase tratamiento y de la clase imprimir tratamiento, ¿cierto? ¿Y qué va a necesitar de cada una? Pues un ejecutable de esta clase, de esta, ¿cierto? De cada una de las partes de cada uno de los nodos o de los componentes que hacen parte del sistema. Entonces, lo que nosotros aquí observamos son las interfaces, y estas de acá son como los componentes que me van a permitir crear esa interfaz. O sea, yo para la gestión de citas, yo necesito el ejecutable de la cita. Cuando hablamos de ejecutable, es ya como por ejemplo, en Java sería el punto class, ¿cierto? El punto class de esa clase, ¿cierto? Más adelante vemos pues que ya orientada a la web ya no vamos a necesitar ese ejecutable. Pero de pronto nosotros que estamos en este momento viendo Java y que es orientado a escritorio, nos puede servir de ejemplo, ¿cierto? Entonces esto es lo que es como la interfaz. ¿Qué interfaz podemos usar acá para poder crear una nueva cita, para retirar una cita? Entonces, ¿qué necesita para una cita? Se necesita el médico y el paciente y la cita, ¿cierto? Las clases que nosotros ya hemos visto acá, ¿cierto? Médico, paciente y cita, ¿cierto? No necesitamos del tratamiento, ¿cierto? Para la gestión del tratamiento, entonces necesitamos el paciente y necesitamos el tratamiento también, ¿cierto? Pues para poder, pues todos los datos del tratamiento que están en esta clase, ¿cierto? La clase de tratamiento. Eso sería lo que necesitábamos para esta parte, para el diagrama de componentes. ¿En qué podemos nosotros hacer ese diagrama de componentes? El diagrama de clase, el diagrama de componentes. ¿En qué lo podemos hacer? Podemos hacerlo en la herramienta, lo podemos hacer en la herramienta DIA, o aquí cuando nosotros venimos a esta parte, aquí en el material de estudio, nos están proponiendo aquí en el laboratorio de diseño de la arquitectura de software. Miren que hay dos. Hay laboratorio de diseño de la arquitectura de software y hay laboratorio de diseño de la arquitectura de hardware, ¿cierto? Entonces, aquí en esta parte de la arquitectura de software, en el laboratorio. Laboratorio Diseño de la Arquitectura de Software. Introducción. Aquí en la parte de videotutoriales. Videotutoriales. Nos dan las indicaciones para poder instalar esta herramienta, YStar UML. ¿Cierto? Cuando ustedes ya lo tengan instalado, pues lo buscan aquí les debe aparecer. Lo tengo un poquito lento. YStar UML, ¿cierto? Y ya les aparecería una interfaz así como esta.
que nos permitiría hacer esos procesos que hemos visto allí, ¿cierto? Entonces miren que aquí tiene para el diagrama de componentes, tiene para el diagrama de clases, para el diagrama de casos de uso. Entonces, para cada uno de ellas, según lo que se quiera, ¿cierto? Por ejemplo, para el diagrama de componentes. Entonces aquí le doy y ya aquí mire que tiene para crear pues los componentes, ¿cierto? Miren que aquí tiene, por ejemplo, aquí nosotros en el ejemplo que aquí pusimos, dimos, por ejemplo, tratamiento y paciente, ¿cierto? Entonces serían los que nosotros colocaríamos aquí. Entonces este sería tratamiento y paciente. Y aquí la interfase de usuario, que sería gestión. Gestión tratamiento. Sería esta parte de gestión tratamiento, ¿cierto? Y que para poder hacer esta interfase de usuario, pues se necesita asociar estos dos componentes, lo que es el paciente y lo que es pues el tratamiento, ¿cierto? Pero de paciente y tratamiento, nosotros necesitamos el tratamiento. Está. Nosotros necesitamos un artefacto, o sea, necesitamos pues como un elemento, en este caso sería con del ejemplo un ejecutable. Colocaríamos pues aquí como adéntrico, así como lo vemos en el ejemplito que acabamos de observar, un ejecutable de esta clase, ¿cierto? Es decir, como cuando ya se terminó el programa y ya no necesitamos como el código, sino como el ejecutable, el elemento que me va a permitir poner en ejecución todo el programa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos Java, y cuando nosotros hacemos, recuerden que Java, cuando nosotros hacemos un programa en Java, todo lo hacemos es a través de clases, ¿cierto? Entonces es lo que decimos, por ejemplo, aquí tratamiento, cita, paciente, como decíamos ahorita, son estas clases, hace referencias a estas clases. O sea, estos componentes que nosotros observamos acá no vienen de la nada, sino que vienen después de haber hecho el diagrama de clases. Entonces, el diagrama de clases de paciente, de cita, de tratamiento. Estas son las que estamos haciendo acá, pero no es ya la clase como tal, sino ya el ejecutable de esas clases. En Java, por ejemplo, el ejecutable de cada clase, él genera un archivo con extensión .class, como les dije ahorita, ¿cierto? Ese es el ejecutable de cada una de las clases. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos aquí en YStar UML, ¿cierto? Hacemos esta partecita. Lo mismo que para las clases, ¿cierto? Para el diagrama de clases, yo si por aquí tenemos, no, está este. Para el diagrama de clases, mira que aquí se cambia pues como toda la interfase, ¿cierto? Entonces miren que aquí nos muestran cómo crear cada una de las clases, la clase, por ejemplo, médico, y los atributos, miren que aquí él muestra la visibilidad y muestra también cómo adicionamos pues, un atributo. Entonces nosotros le decimos, por ejemplo, que médico tiene código, le decimos que va a ser privado. Cuando es privado es cuando nos coloca el signo menos, ¿cierto? El signo menos significa que es privado. Aquí le podemos adicionar otro. Le decimos, por ejemplo, que el nombre y demás atributos, pues. Bueno, aquí hay que decirle también que es privado. Aquí le decimos que es privado. Los demás atributos. Y los métodos
son los atributos y estos son los métodos. Métodos es, por ejemplo, para cada uno de estos atributos, yo tengo que utilizar un método. Entonces, un método que es el método constructor, que lo vamos a llamar, tendría el mismo nombre de la clase. En este caso sería el método médico, ¿cierto? Al cual nosotros le tenemos que llevar el código y el nombre, pero después vamos a ver eso, código y nombre, eso que aparecen aquí entre paréntesis, lo vemos más adelante cuando ya trabajemos el código, pero siempre para cada clase debe haber un método que se llama método constructor, y además va a tener los otros métodos. Bueno, va a tener los otros métodos que me van a permitir obtener los atributos. Por ejemplo, aquí un método que se llama, por ejemplo, obtener código, obtener el nombre, el apellido, etcétera, etcétera. O sea, miren que estos métodos son privados, o sea que no se pueden hacer. O sea, yo tengo aquí el método médico y tengo también, por ejemplo, tengo la clase médico y tengo también la clase tratamiento o la clase cita, ¿cierto? Entonces y tiene sus atributos y tiene sus métodos, así como hicimos esto. Pero para yo poder acceder a médico desde cita, yo no lo puedo hacer a través de sus atributos, sino a través de los métodos, porque miren que los métodos son públicos, los atributos son privados, o sea, yo solamente puedo acceder los atributos solamente en esta clase. Eso lo vamos a ver cuando veamos la programación orientada a objetos, que vamos a tratar de que antes de que se termine este año, poder hacer un pequeño código con programación orientada a objetos, para que ustedes repasen en vacaciones, ¿cierto? Para que empiecen a trabajar en vacaciones este tema. Entonces, aquí podemos, aquí en la cuestión, aquí podemos observar, por ejemplo, que hay una relación entre médico y cita, ¿cierto? Entonces podemos hacer pues como una asociación, perdón, una asociación directa, ¿cierto? Un médico puede tener muchas citas, ¿cierto? Entonces, aquí le estamos dando pues la visibilidad, el nombre de estereotipo, pero esa parte pues no es importante, ustedes lo pueden dejar así. Y aquí nos está dando la relación entre médico y cita. Y así lo haríamos con las otras clases, médico, cita, aquí haríamos el de el del cliente y todas las demás. Aquí le colocaríamos la visibilidad y aquí le colocaríamos los atributos. Por ejemplo, el atributo de cita sería número de cita. Le diríamos acá que esto es privado. La fecha de la cita. También recuerden, todos los atributos son privados. Porque es que la cuestión es que es tratar de que cada una de las clases también estén encapsuladitas, ¿cierto? O sea, que sea como una caja negra en donde yo no sepa cómo está implementado esa clase, sino que simplemente yo sé la forma como la voy a usar. O sea, yo voy a usar son las operaciones. Por ejemplo, aquí de esta, yo no sé cómo está implementada esa clase, cómo son internamente, cómo está construido cuáles son sus atributos y cómo está construido, sino que yo voy a hacer referencia a ellas es a través de los métodos que son públicos, ¿cierto? Y yo puedo reutilizar esta clase, pues lo puedo utilizar en este programa, lo puedo utilizar en cualquier otro. Entonces es para cuestión de reutilización de código que se hace así de esta manera. Entonces, esto es para el diagrama, la arquitectura de software, ¿cierto? Esta es la parte pues de arquitectura de software, lo que es entonces el diagrama de clases, el diagrama de componentes y aquí está lo que es también el diagrama de paquetes. Que el diagrama de paquetes lo que hace es que
trata de agrupar como varios diagramas en uno solo. Por ejemplo, aquí nosotros estamos agrupando lo que es un diagrama que me muestra la funcionalidad de las 3 capitas que decimos. Nosotros dijimos que vamos a tener una capa de interfase de usuario, por ejemplo, en este caso es de gestión de citas y gestión de tratamientos, una capa de base de datos donde pueden estar las entidades o las tablas, la que nosotros hemos estado viendo en el modelo relacional, y una capa de reglas del negocio donde estarían las clases, ¿cierto? Por ejemplo, la clase de tratamiento, la clase de citas. Miren que las clases y la base de datos en muchas ocasiones son las mismas o son parecidas. Es posible que haya pues como alguna diferencia entre los dos, pero de todas maneras, cuando estamos hablando de 3 capas, entonces siempre hablamos de de estas 3 que observamos de acá. Una de esas es la interfase de usuario, otro es el acceso a la base de datos y otro es donde están todos los procesos. Esto con el fin de realizar optimización de código, reutilización de código y adaptabilidad. Es decir, que si en algún momento determinado yo tengo esta base de datos y la tengo hoy en SQL Server, que es un manejador pues de base de datos, y el día de mañana yo la quiero cambiar por Oracle o por Postgre o por cualquier otro manejador de base de datos, pues lo puede hacer sin problema. Esto se cambia, pero estas 2 capas no necesitan cambiarse. Entonces, por eso es que se hace así organizadito, de tal manera que sean como componentes. Que sean como componentes que no se tengan que no esté pues todo como regado, sino que estos componentes se puedan reutilizar. ¿Cierto? Entonces esto sería lo que haríamos en la arquitectura de software, ¿cierto? La arquitectura de software para cada uno de los proyectos formativos que ustedes están desarrollando. Hola, sí, Anita, a la evaluación, claro. ¿Tú ya la hiciste? Claro. Bueno, listo. Entonces ahora, ya vino la profe de inglés. Profe Lina. Profe, bueno, muchachos, entonces ahora vamos, ya vimos esta parte, mañana, la otra semana vemos la arquitectura de hardware, pero entonces por ahora yo les voy a dejar, muchachos, esperen un momentico, profe, un momentico, profe, muchachos, sí, ¿qué preguntas tienen? Qué pena que no pregunté. ¿Qué preguntas tienen con respecto a esta parte? Yo sé que con cada uno de ustedes, de los grupos, yo sé que en esta semana todavía no, con algunos me he comunicado porque quiero que se pongan al día, pero no se preocupe que con cada uno voy a estar hablando. Aquí les dejo la evaluación para que la hagan. ¿Cómo les fue en esa evaluación? ¿Cómo les fue con este tema? Por favor, me cuentan en estos 3 minuticos para que continuemos con la profe de inglés. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí pudieron hacer la evaluación? Sí. ¿Con qué objetivo se hace la arquitectura de software? O ese curso que estamos haciendo. La arquitectura de software se hace con el objetivo de tener, o sea, a ver, por ejemplo, en todas las empresas de desarrollo de software siempre van a haber unos arquitectos y van a haber unos programadores, ¿cierto? Por lo general es posible que el programador también sea arquitecto, pero es posible que no. Que esos arquitectos generen unos planos en los cuales indiquen cómo se va a hacer cómo se desea que se haga ese software, ¿cierto? Cómo van a ser sus componentes, cómo va a ser el diagrama de clases, incluso cómo va a ser el modelo entidad-relación, el modelo relacional, que también hace parte de toda la arquitectura del sistema de información, y eso se los dejan a los programadores. Y esos programadores ya, es como cuando alguien hace un edificio, ¿cierto? Entonces hay unos arquitectos que generan unos planos, unos ingenieros, ¿cierto? Pero los ingenieros solamente realizan esos planos, ya los que hacen el software son otras personas, ¿cierto?
Entonces, asimismo aquí en esto, también por eso se llama arquitectura. Hay personas que hacen unos planos y esos planos se los pasan a otros ingenieros o a otras personas, otros ingenieros o otras personas de desarrollo de software, pero esas personas ya tienen otros roles y esos roles son precisamente en la parte ya de programación, ¿cierto? Es posible que sea así o es posible también que el mismo programador también sea arquitecto, ¿cierto? Se hace con ese objetivo. Gracias, profe. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, Luis Ariel. Cuando se hace ya el desarrollo de los diagramas de clases y pasa mucho tiempo y dicen, "Ay, hay que agregarles más clases, no queda como cerrado el proyecto". Pues, pero por eso es que yo quiero que ustedes la otra semana estudien todo lo relacionado con lo que son las métodos ágiles, ¿cierto? Precisamente para evitar eso. Evitar que, por ejemplo, uno hace todo un proceso de análisis y ya cuando se va a generar ya la cuestión, ya resulta que tenemos otros requerimientos, ¿cierto? Entonces, por eso es que el proceso de software se tiene que tratar de hacer, como su nombre lo indica, muy ágil, ¿cierto? Es posible que, por ejemplo, hayan empresas donde realicen este proceso de arquitectura de software y hardware, pero es posible que sea de una manera muy simple, que no se van a poner a hacer pues como todo esto y tal vez un sistema bien complejo para que dentro de poco tiempo ese sistema pues sufra como sus cambios, ¿cierto? Entonces, toda esa parte se tiene que tener muy en cuenta, ¿cierto? Precisamente por lo que tú dices, porque realmente esa parte de la gestión de cambios siempre se debe tener muy en cuenta en todos los documentos. No se puede cambiar de la noche a la mañana un proceso así como así, ¿cierto? Eso puede ser, bueno, entonces tiene que ser algo muy medido. En esta versión se va a llegar hasta acá, a la próxima versión, entonces ya le añadimos nuevas funcionalidades al sistema. Entonces, por eso no sé si ustedes recuerden que por allá en la fase de identificación teníamos unos documentos y en la parte de abajo se indicaba todo lo relacionado con la gestión de cambios, quién aprobaba ese cambio, o sea, el usuario encargado era el encargado precisamente de permitir ese cambio dentro del sistema de información o dentro del software que se va a desarrollar. Hay que tener muy en cuenta ese control de cambios dentro del sistema, porque si se hace una parte y luego inmediatamente pues se va a cambiar porque ya cambió también el sistema, pues entonces el programa nunca se va a poner en funcionamiento. Entonces por eso hay que manejar pues como versiones. Y toda esta parte también la vamos a ver en la fase de desarrollo. Cómo ese manejo de versiones hay que controlarlo y qué herramientas se van a usar para hacer control sobre versiones. ¿Sí más o menos, Luis Ariel? Sí, señora. Sí, señora. Sí, todo eso tiene que estar controlado. Todo eso se tiene que controlar. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra inquietud? Entonces, esta parte sería yo les voy a volver a entregar cuáles son las evidencias que les quedaría a ustedes faltando para poder que tengamos todo listo al terminar este año. Y luego les voy a preguntar por el chat de pronto o por el correo. La otra semana la idea es que ustedes tengan una charla con la persona encargada de práctica. Si eso es posible un lunes o definitivamente tiene que ser pues un martes así como lo hemos hecho hasta ahora. Si los lunes queda a ustedes muy pesado porque ayer pues fue muy poquita la gente que fue a la reunión con el egresado. Entonces, esta parte de práctica, aunque con el egresado era muy importante, pues con la de práctica también. Entonces, para saber si lo hago un lunes o lo puedo hacer, o mejor hacerlo el mismo martes. Vayan pensándole, ahorita me dicen. Profe, yo pensaría que el lunes, profe, porque es que los martes son clases suyas y las podemos estar perdiendo por otros asuntos.
Exacto, pero ojalá que vayan todos, pues porque es muy importante que esa parte ustedes la tengan clara. Lo digo sobre todo es porque ayer fue muy poquita gente, entonces por eso me preocupa que de pronto ustedes el próximo lunes pues no vayan. Claro que tienen la grabación, pero sería muy bueno que ustedes estuvieran ahí para resolver sus dudas, a preguntar, responder a las dudas a preguntar las dudas a la persona encargada. Entonces, esa es la duda que tengo. Profe, bien pueda, profe Lina, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, profe Diana. Muchas gracias. Profe, si quiere, yo comparto. Yo comparto la pantalla para que usted pueda Ah, dejar sí, de yo voy a dejar de presentar. compartir. Perfecto. Sí. Listo, perfecto. Profe, Entonces, buenas. entonces, muchachos, profe, pero qué Sí, pena, yo me voy a despedir de los jóvenes, de nuestros queridos aprendices. Yo entonces luego voy a hablar con ustedes para ver entonces cuándo hacemos esa reunión. Me parece que sería bueno el lunes, pero ojalá pues todos vayan. Entonces luego me dicen. Un abrazo listo. para todos Yo finalizo entonces. profe, Sí, profe Diana. sí, profe, sí, así como habíamos definido, profe, pero tú cuando vayas a finalizar le dices detener grabación. O ahorita yo, pues, es que tengo que hacer una No, no. diligencia en este momento. Yo vuelvo y entonces estoy con Sí, pero ustedes, no hay ¿sí? inconveniente. Igual cuando uno finaliza la llamada, pues inmediatamente se detiene, no hay problema. De forma automática, Y listo. te Bueno, queda muchas aquí la gracias. grabación, no hay problema. Perfecto. Listo. Feliz noche. Gracias. Bueno, Bueno, gracias a todos. bueno, aprendices, buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio con la orientación de la evidencia que está en vigencia en estos momentos de transversal inglés. Listo, entonces la evidencia es de la actividad de proyecto 4, actividad de aprendizaje 5, evidencia 5, elaboración de un manual técnico. Entonces ustedes van a elaborar un manual técnico. Tenemos los resultados de aprendizaje, comprender una amplia variedad de frases y vocabulario en inglés sobre temas de interés personal y temas técnicos, identificar formas gramaticales básicas en textos y documentos elementales escritos en inglés. Entonces ustedes van a elaborar un manual técnico o en inglés se llama User Manual. Para el desarrollo de esta evidencia, usted deberá elaborar en inglés el manual de usuario de la interfaz del sistema de información en el que ha venido trabajando en el área técnica. Para este momento usted ya debe estar por completar el diseño de dicha interfaz, por lo que cuenta con el insumo suficiente para poder empezar la construcción del manual correspondiente, es decir, de acuerdo al cronograma de actividades que ustedes vienen manejando, pues de acuerdo a eso, la evidencia me dice que ustedes ya tienen el insumo para poder iniciar a desarrollar un manual técnico. ¿Cómo lo van a hacer? What to do. Van a consultar las pautas para la elaboración de manuales de usuario disponibles en el material de formación Grammar Tips, Present and Past Tenses. La plataforma, voy a salirme un poco de la presentación de pantalla, nos ofrece el material de formación llamado Grammar Tips. Entonces ustedes lo pueden descargar y pueden revisar el contenido. Uno de los puntos es cómo escribir, How to Write a User Manual en la página 11. Ustedes lo pueden revisar detalladamente. Yo también tomé unos puntos de esta parte para hacer la orientación de la evidencia. Entonces ustedes revisan este material detalladamente que tiene puntos de gramática para escribir un manual, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos de gramática que usamos? Algún vocabulario que les será útil también. Y también les haré sugerencias de unas páginas web que pueden revisar. 2. Planee la estructura y la secuencia de contenidos que presentará en el manual. Es decir, identifique el tipo y las características del usuario al que va dirigido. Identifique todos los pasos o tareas que debe seguir el usuario para operar el sistema de información. Haga una lista de ellos. Se sugiere que primero hagan una lista de esos pasos que debe seguir el usuario. Defina cómo se presentará gráficamente el manual. Incluya información textual y gráfica en el manual suficiente para poder ilustrar a los usuarios sobre el manejo del sistema de información. 6.
Preste atención a las recomendaciones de redacción aportadas y téngalas en cuenta durante la elaboración del manual. Sea claro y concreto en la información que presentará en su manual, lea detenidamente su manual y haga control de calidad de los contenidos y la redacción del mismo. Cuando nos dice que seamos claros y concretos, yo siempre les recomiendo que en inglés siempre vayamos al punto, escribamos oraciones cortas, no digamos que escribamos en párrafo cuando estamos escribiendo un manual, sino que escribamos en oraciones, ¿cierto? En punto, que usemos mucho el punto, no tanto como comas y comas, sino que escribamos en punto y en oraciones cortas. Guarda el documento, lo adjuntamos y lo enviamos por medio del enlace habilitado para ello en la plataforma. Entonces, ¿qué nos dice en el material de formación para escribir un manual de usuario? En la página 11 podemos encontrar esta parte. Primero, do an audience analysis. Vamos a identificar qué tipo de personas o a quién le estamos escribiendo el manual. Siempre tratemos de escribirlo de una manera la más fácil posible, ¿cierto? Como incluso si fuera para niños, para que ellos nos puedan entender. Do a task analysis. Identify and organize the steps needed to use the device. Vamos a identificar los pasos. ¿Alguien tiene de pronto encendido el micrófono? Si quiere, por favor, lo apagamos. Vamos a identificar los pasos que se necesitan para usar, ya sea el dispositivo o el sistema, ¿cierto?, de información. Decide on your manual's layout. Vamos a decidir el estilo, ¿cierto?, el color y los gráficos, el diseño que vamos a usar. Include essential information. Incluyamos información esencial. Vamos a organizar el manual de forma lógica, incluyendo una tabla de contenidos. Incluyamos una tabla de contenidos en el manual, un glosario de términos que sea útil para que la persona que esté leyendo el manual entienda sobre nuestro sistema de información, una lista de figuras, ¿cierto?, para que entienda qué va a encontrar, y de tablas y los apéndices. Bueno, la lista de figuras y de tablas depende de si la van a necesitar, ¿cierto? Si la necesitan en su manual. Esta, digamos, es una parte opcional. Digamos que la que se requiere en sí es la tabla de contenidos y el glosario. Incluyemos el warning, que es como si se necesita como una información de amenazas que pueda causar el sistema si es usado incorrectamente. Sí, este se requiere también, ¿no? Describir el sistema. Entonces van a describir el sistema, una descripción usando fotos. Ay, por favor, escuchamos por allá unos perritos. Entonces, por favor. Espérenme. Profe, es el de la profe Diana. Ay, vamos a silenciar a la profe. Espérame, la silencio. Espérame que de pronto la profe no... no me deja. No, como ella es la dueña, no me deja silenciarla. Ni modo. Thank you. No, ella es la dueña de la reunión, entonces ella no la puedo silenciar. Ok. Ni modo, chicos. Entonces, bueno, vamos a hacer una descripción del sistema. Tratemos de usar fotos o imágenes, si ustedes lo pueden hacer. Si se les complican mucho las imágenes, chicos, bueno, yo me voy a enfocar más que todo en el lenguaje, ¿cierto? Yo les voy a evaluar más que todo es el lenguaje. Si ustedes se complican mucho con las imágenes y los gráficos, no las pongan, ¿listo? Entonces, si se les complican mucho las imágenes, tranquilos. Yo me enfoco más en el lenguaje, obviamente, porque esa es la parte que les voy a evaluar. Vamos a include setup instructions. Vamos a incluir información básica de cómo usar el producto o el dispositivo o el sistema, ¿cierto? Depende de lo que ustedes estén creando. Entonces, instrucciones. Ya vamos a ver qué tipo de lenguaje se usa para las instrucciones. Provide information about the operation. Cómo se usa, ¿cierto? Información concreta de cómo se usa, paso a paso. Y finalmente, include a product summary at the end. Entonces, un resumen corto, ¿cierto?, del producto al final.
Después, describe product care. Entonces, ya después de la información esencial, entonces tenemos la información esencial, describimos cómo se cuida el producto. Cuando decimos describe product care, es cómo vamos a cuidar este producto. Entonces, tell the user how to perform basic maintenance. Le vamos a decir al usuario cómo va a hacer el mantenimiento de ese producto, de ese sistema, de ese dispositivo, ¿cierto? Algunas sugerencias cortas, tampoco se van a extender en esa parte, algunas direcciones, instrucciones de cómo hacerle el mantenimiento, de cómo cuidarlo, de cómo, ¿cierto? Ustedes son los que conocen, digamos, lo que están realizando. Obviamente yo no tengo conocimiento al respecto, pero ustedes son los que lo conocen, entonces lo van a hacer, le van a decir al usuario cómo hacerle el mantenimiento. Include troubleshooting information. Entonces, algunos problemas, es como algunas preguntas comunes, problemas comunes y sus posibles soluciones. ¿Sí? Entonces, esto se les puede presentar. This can happen. Entonces, soluciónalo de esta manera. ¿Sí? Por ahí 2 o 3 problemitas que se les puedan presentar. Entonces, algunos problemas específicos con sus soluciones específicas. Y entonces al final, escriban un manual que las personas puedan entender, ¿cierto? Muy importante, traten de que un compañero pueda leer su manual y que lo pueda entender, ¿cierto? Revisen el spelling, revisen las palabras, usen un diccionario. Si no saben cómo se escribe una palabra, usemos un diccionario. Muy importante, use active voice, es decir, no usemos voz pasiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la voz pasiva en el inglés nos complica las instrucciones. Siempre las instrucciones, cuando estamos escribiendo instrucciones, hagámoslo en voz activa. ¿Qué es la voz activa? La voz activa es cuando alguien hace algo. El sujeto es el que realiza la acción. La voz pasiva es cuando la acción se hace al sujeto. Entonces siempre usemos la voz activa cuando estemos escribiendo un manual, porque con la voz pasiva se nos complica que el lector nos entienda. Recuerden que el manual no lo estamos escribiendo para nosotros, lo estamos escribiendo para que alguien más lo entienda. Yo tengo aquí un ejemplo de voz pasiva. Supplies that will be needed to complete this project include a hammer, a screwdriver, and a rubber mallet. Entonces aquí está la voz pasiva, will be needed. Entonces, will be needed, que serán necesitadas para completar este proyecto. Entonces aquí esto se nos complica para la persona que lo está leyendo. Entonces es mejor decir, to complete this project, you will need a hammer, a screwdriver, and a rubber mallet. Entonces, para completar este proyecto necesitarás esto, esto y esto, ¿cierto? Un martillo, esto es lo que vas a necesitar. Es más fácil que la persona, empezando es más corta la oración, siguiendo es más fácil que el lector lo entienda, así usamos la voz pasiva. Se escucha la voz pasiva un poco más fino, pero yo no necesito que se escuche más fino o sofisticado, sino que la persona me entienda. Y la voz activa no es que esté mal o es que sea mala, no, está bien, pero y se debe usar en el manual. Seguimos. Write number instructions. Cuando estamos escribiendo instrucciones, tratemos de ponerle números siempre. Un orden numérico es muy útil para que las personas nos entiendan, ¿cierto? Este es el primer paso, este es el segundo paso. Decide what kind of vocabulary you'll use. Usemos un vocabulario que la persona entienda. Yo user es como que los niños puedan entender, ¿sí? Lo que les dije al principio, como un vocabulario para niños. Palabras muy simples, traten de buscar lo menos elaborado posible, los verbos más simples que puedan encontrar. Entonces, yo works es como palabras que todo el mundo puede entender. Keep your writing brief, mantengamos nuestra escritura muy corta, lo que les dije al principio, no párrafos largos, sino oraciones cortas y párrafos cortos si es necesario escribir un párrafo muy corto. Entonces mantengamos siempre instrucciones cortas, simples. Esto para un manual, ¿no? Otro tipo de escrituras sí requiere que escribamos párrafos, pero este tipo de escritura
requiere que escribamos oraciones cortas, ¿ok? Entonces, aquí nos vamos a mantener con escritura corta. Aquí yo les dejo en la presentación que les comparto con la profe y ella se las envía. Inglés para dar instrucciones. El inglés para dar instrucciones por lo general es dar comandos, es usar imperativos, es decir, por ejemplo, go to the supermarket, open the can, es cuando no usamos un sujeto para usar comandos. Les dejo también lenguaje para instrucciones, también se usa el presente simple para dar instrucciones. Les dejo una plantilla, ¿cierto? Para un manual, si ustedes la quieren usar. Y también en esta página les dan tips sobre cómo escribir un manual. Entonces, algunas sugerencias que les puedo dar para escribir el manual que ustedes pueden revisar estos websites. Y esa es la evidencia que ustedes van a entregar de inglés. Creo que con esto ya finalizamos. Es como la última la evidencia de inglés del año que ustedes van a entregar, chicos. Un manual de usuario de su sistema de información, de lo que ustedes están desarrollando. Entonces, ahora sí, estoy abierta a las preguntas que ustedes puedan tener. Profe, ¿qué plazo tenemos para entregar el trabajo? Ay, ahí me corchas. La fecha máxima. Espera, me toca mirar. Profe Diana, ¿estás ahí? Sí, aquí ya vine. No, es el Profe. 8, recuerden que todas las evidencias son para el 8 de diciembre. Máximo el 11. Listo, todas las evidencias para entregar de la fase de diseño y de la fase de análisis son para el 11 de diciembre como fecha máxima. Ok. Sí, para que tienen que quedar calificadas, ¿cierto, profe? Sí, tienen que quedar calificaditas y ya tienen que quedar pues listas para ese día. El 11 es viernes, entonces esperemos que para ese día todos entreguen las evidencias bien juiciosos, muchachos, nos pongamos al día, trabajemos en equipo, nos organicemos. Como les digo, la próxima semana vamos a tener la conferencia con la profe de práctica, entonces para que nos pongamos las pilas. ¿Qué otra pregunta tienen para la profe Lina? Profe, otra pregunta. Y si todos los trabajos que nosotros tengamos a usted tienen que ir en formato tipo APA o alguno en especial. Bueno, no, pues este no. Bueno, se me olvidaba decirles, este trabajo también puede ser trabajo grupal, ¿ok? Como hemos venido desarrollando los otros trabajos, también puede ser un trabajo grupal. Pero pues si han venido desarrollando el otro trabajo grupalmente, también lo pueden desarrollar de manera grupal. Por favor, recomendación, realícenle una portada al trabajo con el nombre de las personas que están en el grupo, ¿sí? Porque a veces me envían los trabajos tal cual así, sin nombre ni siquiera es de la persona que lo envía. Yo sé que obviamente lo suben a su plataforma, por defecto yo sé quién lo envía, pero resulta que me envían el mismo trabajo dos personas. Entonces, ¿yo cómo hago para saber que no es plagio del compañero, sino es grupal? ¿Sí me entiendes? Entonces es muy importante que si es en grupo, me escriban en una portadita normal, trabajo, el nombre de las personas y el nombre del trabajo. ¿Ok? Es muy importante eso. Entonces, no debe ser con normas APA porque pues ya la estructura del manual, ahí ya lo dice en la presentación que debe contener el manual. Entonces, no, ustedes eligen cómo lo entregan. Ah, ok, gracias. Ok, con gusto. También les recomiendo quien tenga pendiente la otra evidencia que, ¿cierto? Que debían entregar, que por Profe, yo favor tengo también otra pregunta con eso. Con usted fue que vimos el tema de la conversación de gustos. Sí. Profe, es que yo mandé ese trabajo y la última vez que la profe Diana nos envió las calificaciones, después de eso fue en la fase de análisis, yo no lo tenía calificado y lo estoy buscando en las calificaciones
y me aparece como no calificado, entonces no sabría. Voy a revisar porque todo lo que se ha enviado yo lo reviso. De hecho, yo reviso todos los días, exceptuando los fines de semana. Todos los días hábiles se revisa. Sí, que incluso yo le Mañana vuelvo a revisar porque sí, no sabemos si de pronto fue que verifica de nuevo que esté cargada la evidencia, ¿cierto? Porque a veces creemos que la evidencia está cargada y de pronto no está cargada. ah, ok, listo, profe, sí, incluso porque yo le pregunté a ella me dijo que le iba a comunicar a usted porque yo la había subido y no me aparecía calificada, entonces no sé. Pero sí revisaste que la evidencia esté cargada, Ya reviso porque nuevamente, a profe. mí no me aparece ninguna evidencia, pues, digamos, pendiente que no esté la evidencia Profe, como tal. Y la profe Diana también es muy pilosa con eso, ¿cierto, profe? Que cuando tú ves una evidencia que no está calificada, tú incluso me dices, profe, ¿cierto? Sí, vamos a mirar esa. De Y ese hecho, eso es de sí, sí, porque a veces de pronto la evidencia no cargó por cuestiones de internet. ¿Esa es de la 95, profe? sí, ¿O es de de la la 58? la 95, es la que termina en Sí, 95. de hecho ya reviso inmediatamente para estar segura, porque sí me preocupa porque de verdad yo estoy muy pendiente de las evidencias y sí les recomiendo a los que no han enviado esa, porfa, que no se dejen coger, Sí, porque con el tiempo, porque esta del manual tiene un poco más de trabajo que esa de la conversación. Entonces, miren chicos que ya en sí les queda menos de un mes para terminar con todo, entonces, para que tengamos pendiente de lo que nos falta. efectivamente, muy bueno que la desarrollen en equipo y que deleguen tareas, de Sí, actividad uno hace esta parte, otro hace esta otra parte, para que todos también aporten y también pues entiendan la evidencia y pues saquen sus frutos, ¿cierto? sí, la Recuerden, del manual tiene un poquito más de trabajo que la de la conversación, eso sí es verdad, porque es un poquito más, pero digamos que la del manual tiene más que ver con lo de ustedes, entonces de pronto se motivan un poco más porque tiene que ver más con ustedes, con lo que ustedes están haciendo. Entonces, más chévere incluso para ustedes porque es más con lo que ustedes hacen. Mira, de hecho ya estoy revisando de nuevo y no tengo ninguna evidencia por calificar. yo ahorita Entonces, miro específicamente la de Juan David. Él es Juan David, ¿me recuerdas tu apellido? ah, sí, profe, ¿Taborda? Juan David Taborda. Tamorga, sí, No, Tamorga. ahí está calificado, 100. Ah, bueno, listo, profe, yo también acá la estoy buscando, porque yo la última vez que fue que nos mandaron las últimas notas, a mí esta me extrañó porque yo ya la había enviado pues en la fecha límite que nos habían dado y no me aparecía calificada Mira, y yo le Juan David, pregunté incluso a la profesora. ahí está comprobado. Está ahí, mira. Y están las dos. O sea, está como se Ah, calificaban dos por una. Ahí están. Tal vez el listo, profe, vale, muchísimas gracias. bueno, Listo. Bueno, perfecto. Ya para que salga de la duda el compañero. Listo, Así ahora chicos. aproveché que Perfecto, para que no esté asustado. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda sobre el manual? Esta sí, yo creo que de esta van a tener dudas en el desarrollo. Eh, sí les recomiendo si tienen dudas que me escriban al correo, arroba, aquí les estoy escribiendo el correo. Mi horario de atención sincrónica son los martes de 10 a 12. De pronto si la otra semana alguno presenta duda, me puede escribir al correo y yo le mando el enlace si alguno se quiere conectar, si tiene alguna duda, para yo ayudarle y colaborarle. Porque este sí tiene un poquito más de trabajo este manual, ¿no? Por ahora no. Bueno, con no, mucho pues, muchas gusto. gracias. Sí, ya sí saben. Chicos, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Entonces cuadramos para el horario de atención sincrónica el martes de 10 a 12. Yo les mando el enlace ahí mismo para que ustedes se puedan inscribir, se puedan ingresar. Bueno, Gracias. profe Diana, ¿tienes ahí la presentación en el correo entonces? Listo, sí. Para Mañana, que ellos la tengan. sí. Sí, y ahí están los enlaces, chicos, para que ingresen y vean esos enlaces muy buenos.
Bueno, perfecto. Entonces quedo atenta, que tengan una feliz noche todos y que descansen. Bueno, profe, muchísimas gracias. A ti, profe Muchachos, Diana. una feliz noche. Sí, profe. Una feliz noche, muchachos, para todos. Entonces recuerden, la otra semana, yo pienso que, pues, si no hay inconveniente, yo pienso que el lunes es el mejor día para que hagamos la conferencia con la profe de práctica, porque así vamos a tener un solo día para esto y ya el martes sí la conferencia normal con la parte lectiva. Espérate un momentico, son 6 meses. Yo creo que más o menos, espérate, yo hago cuentas. Yo creo que es más o menos en agosto, en septiembre. Pero mañana te concreto bien. Mañana te concreto bien en qué fecha es. Profe, buenas noches. Sí, en septiembre. Profe, buenas En noches, ¿me septiembre. escucha? Sí, buenas noches, Cristian. Profe, qué pena la molestia. Profe, una última pregunta. Cuando se termina la parte lectiva y empieza uno la parte práctica o por proyecto, uno ya puede, por ejemplo, pasar las notas para homologar a la No, universidad no, tienes que terminar la etapa práctica totalmente. también. O sea, Ah, tienes que listo. tener el cartón, tienes que tener el certificado como tecnólogo. Eso lo exigen siempre en las universidades. Sí, Ah, listo, por eso profe, es gracias. importante que la etapa práctica la hagamos rápido, porque ustedes después de la etapa lectiva van a tener 2 años para que hagan la etapa práctica. O sea, tienen 2 años para que esos 6 meses de práctica la puedan desarrollar, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes ahí mismo que terminen la etapa práctica, ojalá, si es posible, hagan inmediatamente la etapa práctica, ¿cierto? Inmediatamente terminen la lectiva, hagan la etapa práctica para que después puedan hacer pues la ingeniería los que lo quieran hacer, ¿cierto? Por eso es muy importante que el lunes ustedes asistan. Vamos a tratar de colocarlo el lunes a las 7 de la noche. Para poder que el martes lo tengamos pues para ya la clase normal, ¿cierto? No se nos pierda pues como esa horita. O esa horita y media, ¿cierto? Entonces el lunes tratemos de ir. ¿Será que todos pueden ir, muchachos? Yo mañana les hago como el sondeo, a ver si pueden ir el lunes. O si no, pues ven la grabación. Pero sí es muy importante que vayan, pues para resolver esas dudas, por ejemplo, como la que tiene Cristian. Mañana, ese día la puedes volver a preguntar, aunque eso pues sí, eso sí lo sé yo que debe ser así, debe terminar la etapa práctica, pero sí es muy importante que vayan para que ya hemos sabido cuáles son las diferentes alternativas, pero muy importante que ustedes, todas las duditas que tengan, las lleven para el lunes. A las 7 de la noche vamos a tener entonces esa reunión. Listo, muchachos, muchísimas gracias. Gracias, Joana, Cristian, bueno, a todos, a Billy, bueno, a Ernesto, a todos los que nos participaron, Ana, todos muchísimas gracias, a Jenny, que Dios los bendiga y bueno, seguimos hablando a través de WhatsApp. Hasta pronto. Gracias.